Bueno, en este video vamos a hablar de las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Son los cuantiles. Dentro de los cuantiles tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles, ¿qué es lo que son? Son tres valores que dividen a la distribución en cuatro partes iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es el 100%, que es la población, y los cuartiles son tres valores. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Y decimos que nos dividen a la población en cuatro partes iguales. Entonces, las medidas de posición nos van a permitir hablar de dos conjuntos de valores, que por ejemplo, si estamos hablando del cuartil 1, estamos hablando de que por debajo de este valor está el 25% de la población y por encima de ese valor está el 75% de la población. Ahora, si hablamos del cuartil 2, estamos hablando de un 50% hacia abajo y un 50% hacia arriba. Y si hablamos del cuartil 3, estamos hablando de un 75% por debajo y un 25% por encima. Esos son los cuartiles y esa es la manera de interpretarlos. En el caso de que hablemos de los deciles, bueno, los deciles, como la palabra lo dice, nos va a dividir a la población en 10 partes iguales. O sea que son 9 valores que nos dividen a la población en 10 partes iguales. Los percentiles son 99 valores, pero que dividen a la población en 100 partes iguales. Bueno, ¿cómo hacemos para calcularlos? Yo me voy a ir directamente a la tablita y vamos a comenzar con el cálculo de un cuartil. Y luego, si quiero calcular la de un decil o de un percentil, es igual, solo que va a cambiar la fórmula para el cálculo de la posición. Bueno, a ver, para poder calcular los cuartiles, yo tengo que primero tener la tablita armada de esta manera. O sea, tengo que tener la columna de las frecuencias absolutas, pero también necesito la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, para poder calcular, en este caso, por ejemplo, el primer cuartil, lo que tengo que hacer es buscar la posición que tiene ese cuartil. Entonces, para buscar la posición de ese cuartil, nos vamos a basar en esta fórmula de acá. Esperen que se las muestro. En esta fórmula de acá, que dice n por k dividido 4. ¿Qué es n? ¿Qué es k? N es la cantidad total de encuestados. En este caso es la sumatoria de la frecuencia, que es 65. El k, que veíamos recién en la fórmula, es el cuartil que estamos calculando. Como es el primero, voy a poner un 1. Y el 4 es debido a que estamos calculando un cuartil. Si estuviéramos calculando un decil, yo acá tendría que dividir por 10. Y si estuviéramos calculando un percentil, deberíamos dividir por 100. Bueno, en este caso, como es cuartil, divido por 4. Sacamos esa cuenta y nos queda 16,25. ¿Qué vamos a hacer con ese 16,25? Me tengo que fijar dónde está contenido en la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, esta fila llega hasta el 8, o sea que acá no está contenido el 16,25. Esta fila llega hasta el 18, por lo tanto, esta fila es la que contiene a la posición del cuartil. Entonces vamos a trabajar con esta fila. Luego, para poder hallar el cuartil, ahí solo estamos buscando la posición del cuartil. Para poder hallarlo, vamos a ocupar esta fórmula de acá, que acá hay mucho símbolo, pero entonces me voy a remitir directamente al ejemplo. Bueno, a ver, el número que vamos a colocar acá nosotros habíamos dicho que vamos a trabajar con esta fila. Entonces, el número que vamos a colocar es el límite inferior del intervalo, que en este caso es 60, por eso ahí dice 60. Más, hacemos la rayita de división, acá lo que vamos a colocar es la posición del cuartil, en este caso era 16,25. Menos, este numerito es la frecuencia acumulada anterior de la fila con la que estamos trabajando. Entonces, si estábamos trabajando con esta fila, la frecuencia acumulada es 8, anterior es la 8. Entonces, por eso ahí pongo 8. Y debajo, acá vamos a colocar la frecuencia absoluta de la fila con la que estamos trabajando. La absoluta es 10, entonces ahí pongo 10. Y finalmente, al final de la fórmula, vamos a multiplicar por la longitud del intervalo. Si este va de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, es porque va de 10 en 10. Entonces la longitud del intervalo es 10. Sacamos la cuenta teniendo la precaución de que debo separar en términos.
Esto me va a quedar así y así. Y nos queda 68,25. ¿Cómo se interpreta ese 68,25? De la manera siguiente. Si estamos hablando del cuartil 1, es porque estamos hablando de que el 25% de la población, o el 25% de los datos, en este caso, es menor o igual a 68,25 y el 75% de los datos es mayor a 68,25. Bueno, en el caso que tuviéramos que calcular deciles o percentiles, el procedimiento es el mismo, lo único que vamos a cambiar es lo que dije recién, es la división que tenemos acá en el cálculo de la posición. Si es decil, dividido por 10, si es percentil, dividido por 100.